El último día habíamos quedado ahí en el ruido. ¿Quedó claro lo del ruido? Vale, ¿qué más? Bueno, para acabar ya este tema, nos quedan algunas características que como son la temperatura de servicio, que además esto es muy relevante en el caso de la instrumentación, porque pensar que cuando tenemos un instrumento lo instalamos en campo y dependiendo del tipo de instrumento del que se trate o de la parte del mundo en la que instalemos ese instrumento, puede estar sometido a mucha temperatura. Sobre todo las bajas temperaturas no son tanto problema para la electrónica, ni mucho menos. El problema para cualquier equipo electrónico es que haya exceso de temperatura. Entonces, siempre el fabricante nos va a dar un rango de temperaturas en el cual va a funcionar correctamente la electrónica, va a comportarse correctamente. De hecho, lo notáis seguramente, cualquiera de nosotros puede notar que si dejamos el ordenador encendido durante una noche, por ejemplo, se calienta, sobre todo si lo tenemos mal ventilado o si ha cogido polvo, y vemos que al día siguiente se ralentiza, va más lento todo, ¿vale? Pues eso es porque no es capaz de disipar toda la temperatura, todo el calor que va generando, se va calentando y cada vez trabaja peor. Entonces, por eso muchos instrumentos, siempre que se puede proteger de alguna manera frente a altas temperaturas, se debe hacer, ¿vale? Por ejemplo, en zonas de oleoducto y zonas de interior, sobre todo donde hay clima continental, donde hay mucha variación entre el día y la noche de temperaturas, se ponen tejadillos, se meten los instrumentos o se protegen con algún tipo de sombra, para que no les esté pegando el sol continuamente y sobre todo si tienen alguna carcasa que pueda calentar demasiado, ¿vale? Entonces esa es la temperatura de servicio. Y luego la vida útil de servicio, pues digamos que el fabricante me dice que este instrumento tiene esta vida. Me va a durar, esto es como, ¿qué os diría yo? Como la caducidad de un yogur, ¿no? El fabricante me dice, oye, yo te aseguro que este instrumento, haciéndole los mantenimientos pertinentes, los ajustes pertinentes y demás, tiene una vida de X años en la cual te va a medir perfectamente. Te garantizo que te va a medir perfectamente. Ahora bien, ¿a partir de ese momento deja de funcionar? No. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento el fabricante ya no te garantiza todas las pruebas, ensayos y características que aparecen en la hoja de fabricante, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ese momento está fuera de esas características. Y por último, para esta presentación, la instrumentación, hoy, bueno, vais a ver varios instrumentos que son bastante actuales. No obstante, se ha extendido de unos años a esta fecha el uso de instrumentos electrónicos inteligentes, los instrumentos SMART, que aparte de medir y transmitir, pues tienen otra serie de parametrizaciones, alarmas, tienen gestión de datos, tienen registro de datos, tienen una serie de parámetros o de características adicionales. El ajuste de instrumentos a través de teclados, pantallas táctiles, terminales, etcétera. Lo vais a ver, aunque este año, si tenemos alguna maqueta en la que vayamos a trabajar y la vamos a trabajar con un controlador, con un PLC, aunque yo os haga la parte del controlador y la pantalla para meter los datos, aunque la veáis hecha, el año que viene vais a trabajar esta parte, de trabajar con HMIs, con pantallas táctiles, con teclados a través de ordenador, meter datos, meter setpoints, meter ajustes, o a través de terminales, a través del propio en local, meterle los parámetros. O bien a través de calibradores, que tienen esta forma, para que, por ejemplo, cualquiera de estos son calibradores locales, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que estos calibradores
necesitas tener los calibradores para calibrar, no para ajustar la salida del instrumento, sino para calibrar el instrumento, que ahora hablaremos de ello. Necesito el calibrador que sea de la marca, del fabricante del instrumento. Mientras que con algún software, como el que trabajamos el otro día que os enseñé, pues puedo adjuntar librerías de muchos fabricantes y así puedo calibrar muchos instrumentos de fabricantes diferentes. Es una ventaja que tiene. Pero bueno, y sobre todo lo que ha cambiado y lo que ha mejorado muchísimo en las plantas industriales ha sido el uso de transmisión digital a través de buses de campo. En comunicaciones, en el módulo de comunicaciones os explicarán todos o algunos de estos buses de campo, Profibus, Modbus, etcétera. Tanto para medidores como para controladores, como para elementos finales, como para aparellaje como relés, contactores, etcétera. Es decir, hay muchos elementos que llevan esa comunicación incorporada. ¿Os dais cuenta cuando os enseñé el cable de Profibus en un vídeo? Os enseñé la pantalla del cable Profibus. Esto es un encoder. Esto se sirve, os lo enseñé un día, os lo enseñé. Sirve para medir la velocidad o la posición, sirve para varias cosas. Al final se acopla un motor y gira solidario a él. Pero a lo que voy, aparte de la alimentación del encoder, tengo un cable que es de comunicaciones. Este cable es un bus de campo, ¿vale? Un bus de campo. Es un Profibus, ¿vale? Aquí dentro hay dos cables envueltos por esa pantalla gris que os enseñé un día, que se puede ver un poco. Si yo acerco esto, ¿veis ahí cómo asoma la pantalla gris? En este hueco de aquí. Bueno, pues esa pantalla gris está envolviendo dos cables como estos. Y entonces, no solo los controladores, no solo a los autómatas les llegan buses de comunicaciones. Este es un bus como pudiera ser un cable Ethernet, ¿vale? Sirve para lo mismo, para comunicar, para que pasen los datos digitalizados. Desde aquí, directamente te los digitaliza y te los manda como datos a un terminal que los entiende. Luego estos se pueden integrar dentro del sistema de control muy fácilmente, y es la gran ventaja que tenemos hoy en día en todos los sistemas de control. De hecho, os voy a poner ahí en la pizarra, ya que voy a aprovechar la cámara en la pizarra. Hoy en día, los sistemas de control están formados por 3 niveles. ¿Esto os lo había comentado? No. Un nivel, que es el de campo. Aquí es donde estamos nosotros estudiando, es decir, aquí tenemos detectores, sensores, transmisores, actuadores, convertidores, etcétera. ¿Vale? Estamos en el proceso. De aquí al siguiente nivel, que digamos que es el de célula, se comunican todos estos por buses de campo. Y como se explicarán en su momento, no cualquier bus, no cualquier comunicación a través de cualquier cable ni de cualquier protocolo me permite comunicar con campo, sino que tiene una serie de restricciones para conseguir que sean buses de campo, ¿vale? Está el Profibus DP, el Profibus PA, el Modbus, el Foundation Fieldbus, hay un montón de ellos, unos cuantos, ¿vale? Y entonces lo que se suele hacer es, tengo dos opciones para pasar desde los buses desde campo, desde los transmisores, hasta los controladores. Que son, o pongo aquí en campo también estaciones remotas, si tengo estaciones remotas, todos estos sensores, detectores, etcétera, se cablean de manera directa, con cables normales, señales eléctricas, 420, etcétera, etcétera, a las estaciones remotas. Y son las estaciones remotas las que enlazan con los controladores a través de bus de campo. ¿Lo veis?
O la segunda opción, que es la que visteis con el encoder, que el propio medidor, transmisor, etcétera, etcétera, tenga una salida en comunicaciones integradas. Con lo cual, ya directamente, si en este segundo caso, van los controladores. Comunica directamente con sala de equipos ese equipo y se puede integrar a la hora de tener un análisis de lo que está fallando o de lo que puede fallar o del funcionamiento, ¿vale? Como equipo independiente. Y a partir de los controladores, que esto es interesante, cuando ya voy hacia estaciones de ingeniería, que no es más que un ordenador que se utiliza para programar los PLCs, para ver los procesos desde el punto de vista de modificar ciertas cosas, ciertos aspectos, o cambiar o agregar algo nuevo al funcionamiento del sistema. Lo que hay son dos anillos aquí de fibra óptica, ¿vale? Hay dos anillos. El primero me va a unir los controladores con el nivel más alto, que digamos que es el del nivel de control, donde tengo todas las pantallas de operación, estación de ingeniería, etcétera, etcétera. Esto es fibra óptica, ¿vale? Y el otro anillo de fibra óptica que tiene cualquier empresa grande está aquí entre los controladores e incluso entre controladores y estaciones remotas, ¿vale? Hay siempre por lo menos dos anillos de fibra óptica. Lo que pasa es que como representan los controladores en un mismo sitio, normalmente la unión entre estaciones remotas y controladores, ese bus de campo que puse ahí, es un bus de campo a través de fibra óptica. Que ya os explicaré, pero bueno, al final las grandes distancias se salvan con fibra óptica para que no tengan ningún tipo de interferencia, por lo que vimos el otro día, por ruidos, ¿vale? Cuantos más datos, cuantos más volumen de datos se quiera tener a través de una fibra óptica, pues esa fibra óptica más cara es. Y hay dos tipos de fibra óptica básicamente, bueno, tres, pero bueno, los dos que más se utilizan son la monomodo o la multimodo, ¿vale? Entonces, la monomodo es la más rápida, porque es una vía exclusiva para un tipo de datos, solo utilizan una frecuencia, mientras que la multimodo mezcla varias frecuencias por el mismo canal, varias señales. Entonces, digamos que hay más atasco, aunque no interfieran unas con otras, pero es más lento. ¿Quedó más o menos claro cómo está distribuido cualquier planta industrial? Entonces nosotros en este curso estamos aquí. Y cuando decimos, cuando decíamos que en la instrumentación de hoy se usa la transmisión digital por buses de campo, es porque parte de esa instrumentación que estamos viendo hoy en día directamente los utiliza, como el encoder que os acabo de enseñar. Luego, de las cosas más importantes que vamos a tener hoy en día es las comunicaciones. Comunicaciones industriales hoy en día son de las cosas más importantes. Vale. ¿Habéis hecho la primera tarea? ¿Pudisteis? Entonces, tenemos que buscar estos tres instrumentos. Al final, son 3 documentos en PDF, y en esos documentos en PDF tenemos que buscar, estos son todas las características que os estoy explicando a lo largo de la presentación, y de todas esas características tenemos que ir reconociendo en cada uno de esos instrumentos lo que nos dice el fabricante. Algunas aparecerán, otras no. ¿De acuerdo? Luego, aunque veáis todas ellas, pensar que no en todos los instrumentos os van a aparecer ni la mitad, ¿vale? Porque muchas se van metiendo con la histéresis, que no sé si Sí, aquí. Entonces, si aparece alguna y os dice incluido en histéresis, pues lo pondríamos así en la columna correspondiente, ¿vale? ¿Lo veis?
más o menos. Entonces, si yo busco, por ejemplo, los tenéis aquí, de todas maneras, estos instrumentos los tenéis, menos este. Por ejemplo, el SIPART PS2. Vamos a buscar el SIPART PS2. ¿Qué es el posicionador? No. Esto os lo voy a cambiar también. Os lo voy a cambiar porque es un actuador, es un posicionador y necesitan más características, trabajar con diferentes características, ¿vale? Como composición y demás. Entonces eso os lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar además por un TH300, que lo voy a adquirir en breve y lo vamos a tener en breve, aquí. Y así tenemos de 3 tipos diferentes. No solo trabajar con válvula o con presión. El TH300, que es de temperatura, pues venga, vamos a manuales. En el manual, en este caso de Siemens, nos aparece tanto el TH200 como el TH300. Y en estos transmisores de temperatura, lo que tenemos que ir a buscar es, por una parte, la instalación, que me parece que os la pido, realizar un estudio del conexionado eléctrico documentándolo mediante de los instrumentos anteriores, me imagino. Instrumentos anteriores. Documentándolo mediante los diagramas proporcionados por el fabricante. Y explica dicho conexionado. ¿Vale? Entonces, el TH300, vamos a ver, por ejemplo, el rango de medida. Si accedéis aquí al documento de cualquier transmisor, en este caso tenemos suerte porque todo está en español, no siempre va a ser así. De hecho, muchas veces los manuales más completos los vamos a encontrar seguramente en inglés, pero bueno. Y entonces tenemos entre todas las características, bueno, pues en este caso, si la entrada del emisor es de resistencia, o sea, lo que tenemos conectado a él es una termoresistencia, pues tengo por aquí diferenciación, entrada de hilos, tal. El rango de medida va de 0 hasta 2200 ohms de variación. Es decir, cualquier termoresistencia cuya variación se haga entre 0 y 2200 ohmios nos valdría para conectarlo al TH300 o al TH200, a cualquiera de los dos. Si la entrada es de termopares, me lo dice los tipos de termopares que son susceptibles de conectárselos, ¿vale? Y ¿dónde tengo por aquí? Y el rango de medida, en este caso, como me permite la conexión de todos los termopares, esos termopares ya se saben los rangos, con lo cual si te permite el termopar, te permite todo el rango de medida del termopar. Entonces, cuando me dice aquí que el rango de medida puede ajustarse en los parámetros, quiere decir que yo puedo decirle entre qué valores va a trabajar mi proceso. Lo que era el rango de utilización, pues esto no está bien expresado en este caso, sería el rango de utilización del instrumento. Porque para los termopares, el rango es el del propio termopar que le conecta. Luego, en nuestro caso, vamos a tomar el de termoresistencias, que es lo más habitual. Vamos a quedarnos con esta tabla. ¿Vale? El rango de medida, alcance mínimo, de 5 hasta 25 ohmios. ¿Qué era esto, alcance mínimo de medida? ¿Cómo? La variación mínima de resistencia para hacer la variación máxima, la variación total de la salida. ¿Vale? Como mínimo, veis que la variación de resistencia tiene que ser de 5 ohms, como mínimo. El alcance mínimo tiene que ser de 5. ¿Vale? Hasta 25 en función, pues supongo que de consulta la tabla del capítulo error de medida, tendríamos que mirar esta tabla a ver lo que nos dice. El rango de ajuste máximo va de 0 a 2200 ohmios. Luego nuestro rango de medida, de ajuste máximo, va de 0 a
2200, de 0 a 2200 ohmios. Ahora tenemos que, en la señal de salida del transmisor, este es un transmisor, luego este es un parámetro de los que tenemos que buscar. No es como si fuera un sensor, por ejemplo, ¿vale? Que tuviera una parte sensórica. Pensar en una cosa, el TH300, os enseñé la imagen. El TH300 es solo el transmisor. Solo el transmisor. ¿Esto qué quiere decir? Que si es un transmisor no tengo las características correspondientes a la medición. ¿Lo veis? Tengo las características correspondientes a lo que admite él como medición y a la transmisión, sobre todo. ¿Os dais cuenta? Por ejemplo, la señal de salida, él sí es transmisor, solo es transmisor, de hecho. Luego, uno de los parámetros fundamentales es ¿qué señal de salida me da? Entonces, tenemos que mirar, porque los hay que me permiten más señales de salida, además del 420. Pueden ser configurables. Bueno, aquí, salida. La salida de 4 a 20 miliamperios. De 4 a 20 miliamperios, venga. 4 a 20 miliamperios. El alcance para una termoresistencia. Pues fijaos, los alcances varían en función, o van a variar el alcance del instrumento en función de lo que le conecte en este caso. ¿Vale? Es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. En nuestro caso, lo que sí sabíamos era el rango, ¿no? ¿Dónde está el rango? Que era de 0 a 2200 ohmios. El transmisor va a admitir todo ese rango de variación. Luego el alcance del instrumento, que no el alcance que luego va a utilizar, va a utilizar otros rangos de utilización en función de lo que le conecte. Pero el suyo sería 2200 menos 0. ¿Lo veis? El span máximo, en este caso, nos coincide con el alcance del instrumento, el alcance máximo. Sería 2200 ohmios. El alcance es el mismo en este caso. Hay otros casos en el que, por ejemplo, nos pone un span, un alcance de desde menos 600 hasta 600 de 1200, ¿vale? Sería el alcance. Pero yo puedo trabajar simultáneamente y me pone span máximo 400, por ejemplo. Dentro de lo que es el alcance total, el span máximo es una diferencia de 400 entre el mínimo y el máximo de la medida. Es lo que me dirían otros instrumentos. En este caso, porque es un transmisor, no te pone esos límites. En este caso. ¿Lo veis? Entonces, si su capacidad de medición es una variación entre 0 y 2200 ohmios y no me dicen lo contrario, pues el alcance máximo, el span máximo, coincidirá con el alcance del instrumento. ¿Lo veis? Otra cosa es el span mínimo, es decir, qué mínima variación de la entrada, en este caso de resistencia, es capaz de hacer que el transmisor varíe de 4 hasta 20 miliamperios. Es diferente, ¿lo visteis? Por eso el fabricante solo hace referencia al alcance mínimo de la medida, no pone el alcance máximo, que no. ¿Por qué? Porque me admite el alcance, el suyo. El alcance mínimo, sin embargo, sí que me hace una referencia entre 5 y 25 ohmios. Habría que consultar la página 73. Bueno, voy a ir yo hasta la 73. ¿En cuál estoy? En la 68. Vale, aquí. Mirad. Aquí hay dos. Por eso nos decía que leyéramos esta parte de aquí. Hay dos alcances mínimos del transmisor en función de la variación de la resistencia. Si nuestro proceso o el aparato, la termoresistencia que nosotros le conectemos a este transmisor, varía su resistencia entre 0 y hasta un máximo de 390 ohmios, entonces, como no va a variar más de eso, el alcance mínimo, la mínima variación que es capaz de hacer la variación total de la salida de 4 a 20 miliamperios es de 5 ohmios. Sin embargo, si supero esos 390 ohmios,
Es decir, si ya voy con una resistencia cuya variación podría ser mayor, el alcance mínimo es de 25. ¿Lo veis? Luego tengo que reflejarlo en la tabla. El span mínimo, pues aquí tendré que reflejar si la resistencia es menor o igual, es menor o igual de 390, entonces tendré 5 ohmios. O si lo preferís expresar así, si la resistencia es mayor que 0 y menor que 390, menor o igual, lo podemos expresar así, Vamos a expresarlo con los dos valores. Si la resistencia está entre 0 y 390, 5 ohmios de span mínimo. Y si está entre 0 y 2200, necesita 25 ohmios. ¿Cómo se sabe si es una u otra? Mirad, es que enlaza todo, Dentro de las termoresistencias que admite este transmisor, me habla desde la PT25, que es la primera según la norma de IEC, la 60.751, desde una PT25, que estaría entre 0 y 390 de variación en ohmios, hasta una PT1000, que empezaría en 1000, a 0 grados, 1000 ohmios. Por lo tanto, ya estoy por encima ya de mano de 390. Una PT100, sin embargo, empieza en menos de 390, a 0 grados. Mirad, una PT100, para que os deis cuenta de que los fabricantes, a todo tiene un porqué. ¿De acuerdo? Una PT100 es la termoresistencia que sin duda se utiliza más frecuentemente para medir temperatura en procesos industriales en cuanto al conjunto de termoresistencia, ¿vale? Entonces, si la PT100 es la que más se utiliza, se puede tomar como referencia para establecer un corte de esos alcances mínimos. Y de hecho, si os fijáis en el último valor de resistencia que adquiere una PT100, según tablas, mira, coincide, es que coincide con lo que nos dice el fabricante. Para 850 grados, que es el último valor que nos está diciendo el fabricante, o nos están diciendo las tablas de una PT100, de cualquier PT100, que va a adquirir este valor de resistencia, pues indirectamente lo que me está diciendo el fabricante en sus hojas. Me está diciendo, bueno, oye, cuando yo te digo, en la 73, cuando yo te digo aquí que cuando hay una resistencia de 0 a 390, indirectamente te estoy diciendo, si escoges una PT100, que sepas que como mínimo, la variación mínima de esa PT100 tiene que ser de 5 ohmios. ¿Lo veis? Ahora bien, si escoges una PT1000, que es la segunda que más se utiliza a nivel industrial, si escoges una PT1000, entonces que sepas que tiene que realizar una variación de 25 ohmios para trabajar con este transmisor, como mínimo. ¿Veis? Que no pone unos valores, un corte de valores porque sí, sino que se basa en las tablas de resistencia, de variación de resistencia de esos elementos que se van a conectar al final a este transmisor. Bueno, pues el span mínimo, 5 ohmios para PT100 y 25 ohmios para PT1000. Básicamente, es lo que me está diciendo el fabricante. Porque son las dos termoresistencias que más se van a utilizar y a nivel práctico van a ser las que se le van a conectar ahí, ¿vale? Hay pocas de níquel, hay muchas menos de cobre, la que más se utiliza es la de platino por su linealidad. Entonces, la exactitud. Cuando habla de exactitud, en todo el documento no dice la palabra exactitud, ¿vale? Solo va a hacer referencia a la precisión del instrumento, ¿de acuerdo? Pero la precisión resulta que nos la presenta como tanto por ciento del alcance, como muchas de las características,
Y en medición analógica, que es la que casi siempre vamos a estar utilizando, me da que la precisión va a ser un 0,02% del alcance de corriente de la salida. ¿Qué significa eso? Bueno, lo podemos poner, porque es en tanto por ciento del span de salida. Amplitud en precisión. Cambiamos aquí por precisión. No puse precisión ahí, No. Bueno, en realidad, exactitud barra precisión. Es un 0,02%, está bastante bien, con respecto a la salida, span de salida. ¿Y eso a cuánto corresponde? El 0,02% de 16 miliamperios. ¿Cuánto es un 0,02% de 16 miliamperios? 0,02 entre 100, ¿no? El 0,2%. ¿Y esto cuánto sale? 0032 miliamperios de precisión. Eso significa que la variación que es capaz de hacer en su salida me permite datos de 0,032 miliamperios en 0,032 miliamperios en su salida analógica. Ya veis que cualquier salida analógica de cualquier elemento, de cualquier transmisor inteligente, si la salida analógica fuera una onda, veis que si yo hago mucho zoom en esa onda en realidad es así. ¿Lo veis? Va variando de 0,32 en 0,32, va a escaloncitos. ¿Lo veis? Está digitalizando una onda analógica al final. Bueno, pues esa es su precisión. La sensibilidad, aquí no va a tener sensibilidad, no tiene elemento sensible, no tiene elemento sensor. Luego, esta casilla está en diseño, ¿no? Presenta en diseño. La zona muerta no tiene sentido en este transmisor que tenga una zona muerta. Tiene sentido en otro tipo de instrumentos, como el que os dije el otro día, ¿vale? Un presostato tiene una zona muerta que sí tiene sentido, un medidor de nivel tiene una zona muerta que sí tiene sentido. En este caso no va a tener ninguna zona muerta. Entonces, nada. La repetibilidad, lo mismo de antes, no tiene elemento sensible, no tiene elemento sensor, no tiene un elemento que pueda medir directamente. Él recibe la medida, pero él no puede medir. Y la histéresis lo mismo. Esto nada. La deriva cero y deriva térmica, esto es muy raro que la encontremos. A ver si me pone algo de la deriva. Deriva a largo plazo, aquí está. Esa sería la deriva. Lo que llamamos deriva de cero sería deriva a largo plazo. La deriva debido o a causa de los efectos del tiempo. Entonces, esa deriva es con respecto al alcance de medida y me lo da, pues eso, a lo largo del tiempo. Fijaos que hasta los 5 años no hay una variación, o sea, hasta el primer año. El alcance después de un año, fijaos que baja 10 veces. El tanto por ciento de lo que hace derivar de estar bien el aparato, midiendo bien, a 10 veces más inexacto, ¿vale? O más impreciso. Y 0,3 a partir de los 5 años, si no se va corrigiendo eso. ¿Vale? Pues esto es lo que deberíamos ir reflejando aquí, en la deriva de cero. Esos datos. Menor del 0,02% para el primer mes, menor del 0,2% para después de un año y menor del 0,3 para después de 5 años. La deriva térmica de cero no nos la va a poner esta. El fondo de escala, depende del tipo de sensor que le coloquemos. Él por sí mismo no tiene un fondo de escala predeterminado. Y la resolución del instrumento, si no me dice lo contrario, la resolución del instrumento sería de
0,0032 miliamperios, coincidente con el span, con esta exactitud o la precisión que me ofrece, son esos escalones. A menos que me diga lo contrario, ¿vale? Porque puede tener una precisión de 4 decimales, sin embargo una resolución que me va a unos saltos de 0,6 en 0,6, por ejemplo. ¿Vale? Pero me da 0,6143. ¿Vale? La precisión a lo mejor me da 4 decimales y sin embargo la resolución es diferente. Si no me dice nada, que es lo habitual en estos casos, la resolución y la precisión coinciden en el número. ¿Quedó más o menos? Os dejo para vosotros el transmisor de presión diferencial, el SITRANS P. Bueno, pues igual que miráis con el TH300, deberíamos mirar con este. Aquí sí que os pediría, a ver dónde están la información de datos técnicos, aquí. Aquí tenéis todos los datos técnicos y como hay diferentes modelos del mismo, el DS3 tiene diferentes modelos que nos permiten medir diferentes presiones diferenciales. Entonces, por eso, cuando veis aquí el intervalo de medida, para los diferentes intervalos de medida, los tengo desde 0,01 a 1 bar, a 1 kilo, hasta 700 bares. ¿Vale? Ahí tengo todos los rangos de medida posibles. Y escojo dentro de este modelo aquel que sea capaz de medir en el rango que yo vaya a utilizar. Entonces, elegís el que más rabia os dé. Pero a partir de que elijáis uno, todos los datos deben coincidir con eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo escogiera el segundo, veis que ya el rango de medición iría desde 0 hasta 4. Vale. Ya solo estos dos datos hay que interpretarlos. ¿Vale? El intervalo de medida me dice desde 0,04 hasta 4 bar. ¿Alguien me sabe interpretar esos? Fijaos que no empiezan 0, empiezan 0,04. Igual que este empieza en 0,01 o este en 0,63 bares o este en 1,6. ¿Veis que no empiezan en 0? Cuando los datos no empiezan en 0, hablando de presiones diferenciales, lo que me está indicando ahí son los datos de span mínimo y span máximo del aparato. En estos de presión diferencial, que es a lo que voy, lo que más me interesa que sepáis interpretar es eso del span mínimo y el span máximo del aparato, ¿vale? Porque vienen representados siempre en la placa de características lo mismo, vienen representados así. Nos dice rango de medida y te ponen esto. Pero en el caso de los transmisores de presión diferencial como este, el valor mínimo es el rango, el span mínimo, y el máximo, el span máximo. ¿Vale? Un poco eso. Los demás, bueno, los vais buscando. Yo creo que todos los instrumentos que os puse en la documentación los encontráis bien, ¿vale? Las dudas que os vayan surgiendo al hacerlo, que os surgirán, las traéis el próximo día, ¿vale? Y pensar que, ya que estáis mirando esos documentos, aprovechar, mientras estéis revisando la documentación del fabricante, veis conexionados eléctricos, diagramas, guardar esas imágenes para adjuntarlas en el 1.2, que os pide acerca de esos conexionados, ¿vale? De instalación. Bueno, pues a los de casa también, el próximo día, más.